agrava el conflicto en Medio Oriente e Israel anunció ataques sobre la Franja de Gaza. Concretamente, indican que están identificando túneles que estarían utilizando los terroristas del grupo Hamas. En este contexto, Israel lanzó bombardeos intensos sobre la Franja de Gaza desde el inicio de su ofensiva y dijo haber destruido 15 kilómetros de túneles utilizados por el grupo armado palestino, además también de varias casas de comandantes de Hamas y de la Yihad Islámica. De acuerdo con el testimonio de residentes en la Franja de Gaza, los ataques se intensificaron durante la madrugada y las detonaciones superaron incluso a las del fin de semana, cuando 3 edificios fueron derribados, entre ellos uno con oficinas de medios de comunicación. Si bien no hubo reportes sobre el número concreto de víctimas, se estima que el conflicto armado supera las 200 personas fallecidas, la mayoría de ellos de origen palestino. Solo en Gaza, donde cerca de 40.000 personas debieron abandonar sus viviendas en ruinas por los bombardeos, más de 90 mujeres y niños perdieron la vida desde el lunes pasado, mientras que Israel informó 10 muertos en su territorio, producto de los 3.100 cohetes que disparó Hamas contra Ashkelon, Tel Aviv y otras ciudades. Pese a los esfuerzos diplomáticos de Naciones Unidas por lograr un alto al fuego, el premier israelí Benjamín Netanyahu aseguró que los ataques van a continuar y que su gobierno espera que Hamas pague un alto precio por los misiles lanzados contra su país. Los ataques de Hamas fueron en respuesta a la decisión de Israel de restringir el acceso de palestinos a sitios sagrados de la Ciudad Vieja durante el Ramadán y al intento de desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este, donde colonos judíos reclamaban propiedades que les pertenecieron a sus antepasados hasta mediados del siglo pasado. El conflicto en Medio Oriente que se intensifica con ataques de Israel sobre Gaza en las últimas horas. La verdad es que es una masacre lo que está ocurriendo por parte del Estado de Israel sobre tierras palestinas. Es lamentable que la comunidad internacional no pueda actuar de una forma contundente. Lamentablemente Estados Unidos durante este fin de semana ha bloqueado nuevamente un llamado del Consejo de Seguridad para un alto al fuego. De todas formas se sigue negociando, pero bueno, cada día que pasa es una masacre nueva con bombardeos muy intensos sobre la Franja de Gaza. Están muriendo muchos niños, muchos civiles inocentes. La guerra contra el terror que dice llevar a cabo Israel, lamentablemente termina siendo una guerra contra civiles que bombardea casas, que bombardea escuelas, hospitales y demás. Israel tiene el discurso de que en ese edificio está operando Hamas, pero los mismos periodistas de Al Jazeera y de Associated Press, que es la AP, la agencia que también se encontraba en ese mismo edificio, ellos dicen que desde los 15 años que trabajaban ahí nunca habían visto una actividad ilegal de Hamas y aún así se sabe que es en realidad un atentado, un crimen, un bombardeo contra la información que pueden brindar estos medios internacionales de lo que pasa en la Franja de Gaza, de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de guerra que comete Israel en Palestina. De parte de Hamas, ya hace 5 días expresó su disposición al alto al fuego con la única condición de que se retire el ejército y la policía israelí de la explanada de las mezquitas, que fue lo que ocasionó este conflicto, pero por ahora Israel no ha aceptado. Es en este país donde queda la solución en este momento para, por lo pronto, detener la masacre que se está perpetrando.